En cualquier programa tenemos que estar atentos a la posible introducción de entradas erróneas por parte del usuario. El usuario puede, voluntaria o involuntariamente, introducir fallos, introducir datos que no se ajustan a lo que realmente se espera. Por ejemplo, a la hora de introducir un número de opción, puede introducir una palabra o un número incorrecto. Y a la hora de introducir, por ejemplo, el número de patas de un animal, puede introducir una palabra, una frase, introducir un número de patas totalmente descabellado. E igualmente ocurre con la velocidad. Entonces, nosotros debemos prever esta situación. Debemos adelantarnos al hecho de que el usuario puede o bien no ser bien intencionado o bien sencillamente equivocarse o haber pulsado sencillamente una letra y pulsar la tecla intro cuando lo que se esperaba por parte del programa era un número. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que adelantarnos. En este programa hay algunas situaciones susceptibles de provocar error. La primera, por ejemplo, sería a la hora de introducir una opción. Las opciones vienen determinadas por los números 1 a 8, pero aquí no se está utilizando como números enteros, sino como cadenas. Entonces aquí en principio no hay problema, o no debería haber problema, porque al ser introducidos como cadenas, yo puedo introducir cualquier cosa y el propio programa me va a decir o me va, digamos, a encaminar hacia la opción correcta. Es decir, si yo introduzco un 1, pues irá a la opción 1 perfectamente. Y si introduzco cualquier cosa que no esté entre el 1 y el 8, me dirá la opción elegida no es válida. Aquí no hay ningún problema porque realmente se trata de cadenas, de caracteres, aunque sean solamente un carácter. El propio programa, la lógica del programa, me impide en principio que se dé un error. Esto es así, pero ¿qué pasaría si yo quisiera que estos no fueran caracteres sino números? Pues ya tendremos que tener en cuenta todo esto a la hora de introducir una entrada correcta o incorrecta. Pero hay dos casos mucho peores que son los siguientes. Bien, aquí está el primer error. El primer error sería: nosotros estamos preguntando el número de patas que tiene el animal, que va a ser una entrada numérica entera. Esa se espera que sea la entrada, pero el usuario, por su cuenta, puede introducir lo que quiera y puede, en un momento dado, escribir un carácter, una palabra, una ristra de caracteres, una frase, lo que sea. Incluso aunque pongamos aquí, introduzca un número, esto realmente no sirve de gran cosa porque el usuario puede seguir introduciendo algo diferente a un número. Esto es solamente una recomendación. Exhortamos, pedimos al usuario que introduzca un número y no otra cosa. Pero igualmente podría introducir otra cosa. Nadie se lo impide. Por tanto, esta sería la primera fuente de error. Y la segunda, pues unas líneas más abajo, va a ocurrir lo mismo con velocidad. Con velocidad lo que ocurre es que estamos pidiendo igualmente un número entero referente a la velocidad. Nuevamente, si introducimos un carácter, una letra, un carácter especial, una frase, el sistema va a dar un error y el programa se va a detener. Es decir, nosotros no hemos capturado el error de ninguna manera. Son dos errores típicos o dos situaciones típicas en las que nos podemos encontrar, estas dos de aquí, ¿no? Realmente es la única, es la misma, quiero decir. Es la misma situación, esperamos un entero y el usuario, sin querer o queriendo, voluntariamente, introduce pues un carácter o algo completamente inválido para lo que nosotros queremos. Incorrecto. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a ejecutar el programa para ver realmente si se da un error
demasiado grave cuando introduzco un carácter o algo incorrecto en lugar de la entrada numérica entera que nosotros estamos esperando. Vamos a ejecutar. Recordemos que vamos a cambiar, o sea, vamos a introducir un número de patas que realmente no va a ser ni un número siquiera. Vamos a introducir un nuevo animal, un perro. Vale. Por mucho que diga el sistema, introduzca un número por favor, yo puedo hacer otra cosa diferente. Y aquí está el problema. Es un problema grave porque no solo me ha dado un error, sino que además se detiene el programa. Evidentemente esto no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es, primero, atrapar el error y segundo, de esta manera, impedir que el programa se detenga. Es decir, el programa tiene que seguir su curso. Por teoría, nosotros sabemos que podríamos aplicar aquí el manejo de excepciones. ¿Y cómo sería el manejo de excepciones aquí? Yo podría hacer algo como sigue, algo como lo siguiente, un try, patas igual a lo que sea. En caso de que, bueno, me he saltado una línea, pero bueno, en caso de que esto provoque un error, podríamos capturar el value error, que significa error en cuanto al valor. Es decir, que el usuario va a introducir un error, un valor incorrecto. ¿Se entiende? Entonces podríamos hacer algo como esto. Podríamos decir debe introducir un número de patas correcto. Podríamos incluso decir cuál sería el intervalo a introducir. De 0 a 4, por ejemplo. El problema es que esto realmente no soluciona gran cosa. Incluso a continuación podríamos tomar un valor aleatorio. Podríamos decir, bueno, pues este va a tener 0 patas. Pero claro, aquí hay un problema bastante grande y es, ¿esto de qué sirve realmente? Pues no me ha solucionado gran cosa. Lo que sí ha hecho es evitar que el programa se detenga. Pero ha tomado una decisión, que es esta de patas igual a 0, que tampoco resuelve el problema. Bueno, vamos a hacer lo mismo con velocidad. Primero vamos a preguntar en la sección try la velocidad del animal como número entero. Y en caso de cualquier error, pues vamos a decir que debe introducir un valor numérico para la velocidad. Y vamos a decir que la velocidad es igual a 0 para que cuando llamemos o vayamos a crear aquí en la siguiente línea un mamífero, evidentemente tanto patas como velocidad debe tener un valor, el que sea numérico válido, aunque sea un valor que realmente no tiene sentido porque ni patas va a ser 0 ni velocidad va a ser 0. Patas podría ser 0 en el caso de una ballena o un delfín, pero ni siquiera hemos tenido en cuenta estos animales a la hora de crear el conjunto de mamíferos, con lo cual tampoco tendría mucho sentido. Y velocidad no va a ser 0 porque cualquier animal va a tener una velocidad mayor que 0. Lo que sí hacemos es sencillamente evitar el fallo de introducir un carácter, una frase, una palabra en lugar de los números que corresponden. Vamos a ejecutar y ver qué pasa. Introducimos un animal, vamos a introducir un oso y aquí vamos a introducir un número de patas. Pues no, introducimos un número de patas, ponemos una palabra errónea. Vemos que ha dicho el sistema, el programa, que debe introducir un número de patas correcto, pero no pasa nada, es decir, sigue adelante.
lo cual es bastante incorrecto desde el punto de vista de la lógica del programa. Decimos que es negro, es un oso, y que puede alcanzar, digamos, bueno, y vamos a introducir un número, pero vamos a poner otra palabra. Bueno, pues también dice que debe introducir un valor numérico para la velocidad, pero en todo caso el programa no se ha detenido. Es realmente la ventaja de haber introducido el tratamiento de excepciones. Es decir, está tomando como 0 patas. Podríamos haber tomado por defecto el valor 4, que es bastante usual para mamíferos, por ejemplo. ¿Pero qué velocidad íbamos a introducir como máximo? Bueno, pues en cada caso, el caso del perro, el gato y el oso, pues varía. No es esta la solución. La solución es atrapar el error, pero además de eso, volver a preguntar el número de patas o la velocidad. Esa es la verdadera solución, que aunque estemos utilizando excepciones, además nos dé algo más para permitir continuar con la lógica correcta del programa.